Bien. Hola, Hola. profesor. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, para los que no estuvieron la clase pasada y para los que estuvieron, igual vamos a recordar un poquitito qué fue lo que comenzamos, que fue el capítulo 3. Esperen que se une alguien más. Arrancamos con el capítulo 3, donde ya nos adentrábamos, habíamos dicho, en analizar el sistema de información contable en sus partes componentes, sus etapas, sus herramientas. Entonces, sin más, vamos a meternos ya de lleno porque son bastantes temas que comprende este capítulo. Así que vamos a eso, a lo que nos ocupa en el tema de hoy, que vamos a seguir viendo todas las herramientas. Volvamos a la diapositiva de la clase pasada, donde habíamos retomado el concepto de lo que era el sistema de información contable. Entonces habíamos visto que era ese conjunto de procedimientos, de técnicas, de herramientas, de que se valía la técnica contable para captar los datos, procesarlos y elaborar de esa forma esa información tan útil que nos servía para tomar las decisiones. Entonces, esto nos evidenciaba que ese sistema, decíamos que comprendía tres principales etapas en ese proceso que llevaba a cabo. Una que era la entrada, el proceso propiamente dicho, y una última etapa que era la salida. Y habíamos comenzado por ver las herramientas que empleábamos en cada etapa para llevar a cabo ese procesamiento de la información. La primera de todas, que la habíamos visto que se encontraba en la primera de la etapa, era el comprobante. Primero era el formulario, que era el diseño vacío, al cual le volcábamos los datos y ahí se transformaba recién en lo que habíamos dicho, que era el comprobante. Habíamos también visto que podíamos encontrar diferentes tipos de comprobantes, eso nos llevaba a clasificarlos de diferentes formas, y creo, si no me equivoco, habíamos quedado analizando, esperen que se une más gente, creo que quedamos cuando los veíamos uno por uno más en detalle, en el tema de la factura. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que, bueno, arrancábamos en un circuito ejemplificativo que habíamos hecho de que una empresa solicitaba cotización a diferentes proveedores, elegíamos uno de ellos, ese proveedor nos enviaba su presupuesto, su cotización, y elegíamos finalmente a quién comprarle. Entonces, le mandábamos la orden de compra, él nos enviaba la mercadería acompañada con ese comprobante que habíamos aprendido que se llamaba remito, que era como el comprobante por excelencia incompleto, porque se completaba con la firma en conformidad de quien recibía el bien, la mercadería o el producto que sea. Pero hasta allí también habíamos visto que todos esos comprobantes que íbamos utilizando en ese circuito comercial eran no registrables desde el punto de vista contable, o sea, mis libros. No me generaba ninguna modificación en mi igualdad contable. No aumentaba ningún activo, ningún pasivo, ni ninguna cuenta de resultados. Entonces, eso no ameritaba que yo lo registre. Registro, ya les digo, en mis libros contables, porque registro a título administrativo, sí,
Yo puedo llevar una planilla de Excel o manual también, donde anoto el ingreso de la mercadería, qué me entra, qué cantidad, cuál es su detalle, ¿no? Esos son todos registros, pero administrativos. Pero no van a repercutir en lo que es mi contabilidad, que es lo que nos importa a nosotros fundamentalmente. Entonces, habíamos llegado a que luego que el proveedor nos mandaba la mercadería junto con el remito, y yo le devolvía ese remito firmado, donde decía que estaba en conformidad con lo que yo le había solicitado de ese proveedor, entonces él ya tenía esa seguridad para confeccionar la factura de la venta. Entonces, la factura era el comprobante primordial que exteriorizaba esa compra-venta que había habido y que contenía todos los datos referidos a esa operación. El detalle del producto, su precio unitario, su precio total, si tenía algún descuento o bonificación, si estaba grabada por el IVA, las condiciones en que lo voy a pagar, si se lo pago ahora, si se lo dejo debiendo a 30 días, si va a tener algún tipo de interés. Entonces, este sí era el comprobante que me permitía cuantificar la operación y que sí íbamos a utilizar como el elemento para registrar en mis libros contables la compra, y el del otro lado, el que me lo vendió, va a registrar la venta. Por eso se dice que sirve a ambas partes, a comprador y a vendedor. Entonces, hasta ahí habíamos llegado. ¿Qué otra alternativa, en vez de esa factura, también exterioriza una operación de compra-venta? Y son los que nosotros, como consumidores finales, vemos muy habitualmente en la vida diaria, que es el ticket. El ticket que tiene dicen que mide 7 centímetros aproximadamente, lo emiten lo que son, esperen que sonó la campanita, Ignacio ahí se incorpora. Los tickets están obligados a emitirlos aquellos que hacen ventas masivas con consumidores finales. Masivas, o sea, en una gran cantidad. Y la FIP les obliga a llevar una máquina electrónica que recibe el nombre de controlador fiscal. Esa máquina son, como el nombre lo indica, controladas por la FIP. Tienen una memoria interna inviolable donde van quedando almacenadas todas las operaciones que realiza ese ente. Solo la FIP puede acceder a esa memoria en caso de ser necesario y controlar lo que fue registrado. Entonces, eso es otro comprobante, también de una compra-venta. Si el que compra se trata de un consumidor final, como nosotros cuando vamos al supermercado o a una tienda de ropa que nos dan un ticket, al ser nosotros compradores, consumidores finales, no va a estar discriminado, o sea, mostrado por separado, lo que es el IVA. No significa que no lo tenga, solamente que está metido adentro, no me lo están mostrando separadamente. Y si al que compra, en cambio, se trata de lo que se llama el responsable inscrito en el IVA, ahí hay máquinas de controladores fiscales que emiten el ticket factura A. O sea que funciona las mismas características que una factura grande, de esa de tamaño 4, pero esta en tamaño ticket, más chiquitito, y emitido por lo que es el controlador fiscal. Ahí sí el IVA va a estar mostrado por separado, discriminado.
¿Qué más les dice ahí en la parte de teoría? Que la AFIP en el año 98, muchos de ustedes capaz que ni nacieron en aquel entonces todavía, emite una resolución que con ella lo que hace es reglamentar muchas de las cuestiones que son lo que hace todo a la emisión de los comprobantes. Ahí es donde establece cuáles comprobantes son obligatorios de emitir, qué características tienen que tener, hasta incluso las medidas que tienen que tener los comprobantes. Así que imagínense cómo ya en aquel año empezó a establecer sus disposiciones, ¿no? Eso es los primeros indicios de lo que iba a llegar a ser lo que conocemos la FIP hoy. Y bueno, más recientemente, en el año 2006, crea un tipo de factura que recibió el nombre de factura electrónica. Esta, a diferencia de la factura que se venía haciendo hasta ese momento, que era la factura manuscrita en papel, la que hacíamos nosotros de puño y letra, y que le poníamos ese carbónico por detrás para que quede un original y un duplicado, la factura electrónica lo que hace es que su emisión está totalmente controlada por la FIP, porque es ella la que autoriza si ese comprobante se emite o no se emite. Entonces, cuando se tiene que hacer una factura, hay dos posibilidades. O se ingresa a través de la página web de la FIP al sitio Comprobantes en línea y allí emitimos la factura, o tenemos instalado un software contable en la empresa que tiene como el enlace directo a ese sitio. Entonces, al emitir la factura, ya directamente se pide la autorización. Si está todo ok, la FIP autoriza la emisión de la factura y ya nos sale el comprobante listo para que nosotros se lo enviemos, por ejemplo, por mail o por el celular, por WhatsApp, por donde nosotros querramos. También lo podemos imprimir, la factura, y se lo mandamos al comprador. Y así queda documentada la operación de compra-venta. Hoy en día, como ustedes sabrán, ya lo que empezó siendo obligatorio para muy poquitos contribuyentes, esto de la factura electrónica, hoy en día prácticamente se podría decir que todos están obligados a la utilización de este tipo de factura, la factura electrónica. Y podríamos decir, ¿y por qué? ¿No? Y bueno, precisamente porque la FIP de ese modo se entera en el mismo instante en que nosotros estamos comprando y vendiendo, ya las condiciones de esa operación, el precio en que se pactan y el impuesto que yo voy a tener que pagar en concepto de IVA. Así que ya está, no hay escapatoria, podría decirse, se entera de todo, de lo que... Bueno, eso no deja lugar de que se filtre algo, ¿no? Nosotros no vamos a decir que haya algo negro, pero bueno, hoy está todo muy controlado, muy fiscalizado de parte del Estado, así que no como antes, que al ser manuscrito no había ese control. ¿Cuándo se enteraba la FIP de lo que yo vendía o compraba? Cuando pasaba ese comprobante a mi contabilidad, liquidaba el impuesto de manera mensual, el IVA, y allí recién ella tomaba conocimiento de las diferentes operaciones que yo había hecho. Hoy no, hoy ya se entera desde el momento cero, ella ya está enterada. Bien, estrechamente vinculado con lo que es la factura, hay dos tipos de comprobantes, que son la nota de débito y la nota de crédito.
y que ambas tienen que cumplir exactamente los mismos requisitos que la factura. Deben ser emitidas también con la autorización de la FIP. ¿Y para qué se emplea una FIP? Cuando utilizamos cada una de ellas. La nota de débito va a aparecer cuando, por ejemplo, nosotros compramos esa mercadería que habíamos mencionado, ¿no? Que veníamos, el proveedor me la envió, me hizo la factura, en el cual fijó la cantidad, el precio, el IVA, ¿no? Bueno, pero ¿qué pudo haber sucedido? Por ejemplo, que se equivocó el proveedor. Yo le compré 10 unidades, pero él agarró y puso 9 unidades, o sea, menos de lo que yo le compré. O también puede pasar de que se equivoca y el precio que me pone en la factura es menor al que realmente habíamos pactado entre los dos. Entonces, él lo que iba a hacer es confeccionarme este comprobante, que se llama la nota de débito, que lo que va a hacer a nosotros es aumentarnos la deuda que teníamos con ese proveedor, ya sea porque eran más mercaderías o porque el precio era mayor, o también este comprobante se utiliza cuando el proveedor nos pacta un interés. Entonces, yo, por ejemplo, págamelo a 30 días. Bueno, pero a los 30 días, mira que te voy a cobrar un 2% en concepto de interés. Bárbaro, sí, cóbramelo. Entonces, cuando transcurran esos 30 días, que yo hice uso de la financiación que me dio el proveedor, a los 30 días el proveedor me va a confeccionar una nota de débito y me la envía. Entonces, en esa nota de débito va a decir concepto, intereses por financiación sobre la factura número tal. Sobre ese interés va a haber un IVA también, que me lo va a poner en esa nota de débito. Y bueno, yo sé que al proveedor le voy a deber, además de la factura por la mercadería, la nota de débito. ¿Qué otro caso puede darse de que se emite una nota de débito y nos cobra algún tipo de gasto el proveedor? Por ejemplo, el flete dice, bueno, yo te llevo la mercadería hasta tu empresa, pero el flete te lo voy a tener que cobrar aparte. Bien, le digo, mándamelo, no hay problema. Entonces me hace una nota de débito por lo que es el servicio de flete. Y bueno, hay, como otros motivos más, diferentes gastos que me puede cobrar el proveedor. Entonces, que les quede claro que siempre una nota de débito significa que me aumenta a mí la deuda. ¿Cuál era el otro que habíamos dicho? La nota de crédito. ¿Esta cómo va a funcionar? Y al revés de la nota de débito. Si la otra significaba un aumento, la de crédito significa una disminución de mi deuda. ¿Por qué motivo? Ejemplo, se equivocó en la factura, me puso un precio superior cuando el precio real pactado era menor. Entonces me manda la nota, me dice, mira, me equivoqué. Cuando te hice la factura te cobré cualquier cosa, era menos. Entonces me manda la nota de crédito. O también me dice, me olvidé de hacerte un descuento, o lo que se llama comúnmente bonificación. Entonces nos emite la nota de crédito. O también se puede dar el caso que nosotros devolvamos mercadería, porque, qué sé yo, por X motivo, compramos de más y vemos que no necesitábamos tanto como le compramos, y le decimos al proveedor, mira, ¿te la puedo devolver? Sí,
si tenemos la confianza, él nos hace la nota de crédito. Entonces, todos estos diferentes lo que hacen es disminuirme la deuda que yo tenga con ese producto. Acuérdense que allí tienen diferentes ejemplos de estos comprobantes. Yo se los puse acá, pero se ven re chiquititos. De las características que tienen la nota de débito, crédito y todo eso. ¿Estamos? Bueno. Entonces, sigamos con el circuito que veníamos describiendo en modo de ejemplo. Nos mandó la factura, puede o no mandarnos la nota de débito o crédito, y bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pagar, ¿no? La deuda que tenemos con ese proveedor. Lo que hacen la mayoría de las empresas es confeccionar este comprobante que se llama la orden de pago, que su función principal es actuar a modo de autorización del pago. A veces el mismo que confecciona el pago es el mismo que lo realiza, pero otras veces, además en empresas muy grandes, donde hay distintos sectores, departamentos, hay un departamento encargado que se ocupa de hacer los cálculos de todo lo que hay que pagar. Y después hay otro departamento que específicamente se ocupa de administrar el dinero, el efectivo, los cheques, las transferencias. Entonces, el departamento de pagos le manda esta comprobante, orden de pago, al departamento tesorería, autorizando a que tesorería saque la plata de la caja o del banco y realice el pago al proveedor. Por eso dice que es un documento de tipo interno. Y esa es la función que cumple. ¿Estamos? Bueno, ahí yo les puse la orden de pago, de por sí que contiene la orden de pago. El detalle de qué estamos pagando, o sea, qué factura estamos cancelando y con qué la estamos pagando. Si es con efectivo, si es con un cheque, con una transferencia. Y este se podría decir que es un comprobante que a veces es incompleto, porque al pasar de un departamento al otro, el departamento tesorería, una vez que efectuó el pago, por ejemplo, le pone un gancho de que ya está ok el pago, o también a veces este comprobante no solo es interno, sino que se convierte en externo porque se manda al proveedor que le estamos pagando junto con el dinero o el cheque y pedimos que el proveedor nos ponga su firma a modo de conformidad de que recibió ese pago. Pero esto depende de cómo lo utilice la empresa. A veces solamente interno y a veces, ya les digo, sale por fuera de la empresa. Y de esto también por ahí depende si la orden de pago es un comprobante registrable o no registrable. Si es interno, si es nada más una simple autorización de un sector a otro, en ese caso no sería registrable. Pero si la orden de pago la utilizamos a su vez para registrar ese pago, o sea, la salida del efectivo del cheque, entonces ahí sí podemos decir que es registrable este comprobante. Nosotros, en nuestra asignatura, vamos a usar como comprobante del registro, ya sea de un pago o de un cobro, el recibo. ¿Estamos? Ese va a ser el comprobante, no la orden de pago, sino el recibo.
Y el recibo, como ustedes bien habrán visto alguna vez, ¿qué es el recibo? Es aquella constancia escrita, dice allí, o también se puede hacer por computadora, ¿no? Acá la FIP no nos establece muchos requisitos al respecto, donde nosotros lo que hacemos es detallar qué hemos recibido de parte de otra persona o de otra empresa, dinero, cheques o incluso algún bien, ¿no? Dependiendo para qué se use ese recibo. Entonces es bastante primordial la función de este comprobante, porque me va a servir para registrar el cobro. Y para el otro, a quien le entreguemos ese recibo, va a ser su constancia, y también se dice que tiene un valor legal ese comprobante, de que él canceló su deuda, su obligación que tenía con nosotros. Y va a registrar el pago con ese recibo. ¿Está? También les dan ejemplo allí. El recibo va a contener qué se estaría cancelando y qué se está entregando, efectivo, cheque, ¿no? Bien. ¿Y qué otra cosa más tenemos? El recibo, pero este es de pagaré. ¿Se acuerdan que era un pagaré? Que lo vimos, creo que en el segundo capítulo, donde nos hablaban sobre los elementos del patrimonio. Bueno, el pagaré, acá yo les puse más o menos uno, la figura de uno, era aquel donde nosotros especificábamos que, bueno, en este caso si nosotros lo recibimos de otro o lo damos nosotros, ¿no? Depende. Entonces, en el pagaré siempre se pone el importe, la fecha, el que se compromete a abonar esa suma de dinero y el domicilio de dónde va a cancelar esa obligación. La firma, la localidad y todo demás datos, ¿no? Entonces, el pagaré lo que hacía era documentar una deuda. En el caso de que nosotros, por ejemplo, recibamos un pagaré de un cliente al cual le vendimos, recibimos ese pagaré y ¿qué le hacemos? Un recibo. Ese recibo va a especificar que recibimos de fulano de tal un pagaré por X importe a pagarse en tal fecha. Entonces, es como un recibo, igual, pero lo que estamos recibiendo, en este caso, es otro comprobante que es el pagar. Y por último, nos van quedando estos comprobantes que hacen a lo que es la operatoria con el banco. Si nosotros tenemos una cuenta corriente que abrimos en un banco, nos van a aparecer estos dos tipos de comprobantes que, vamos a ser sinceros, han caído medio en desuso, ¿no? Antiguamente existían físicamente, o sea, en papel estos comprobantes. Nosotros podíamos verlos y tocarlos, lo que era una nota de crédito, una nota de débito bancario. Pero hoy, como ya está todo informatizado y es muy difundido el uso del home banking, del interbanking y de los cajeros automáticos, ya prácticamente no existen, pero no existen, ya les digo, de manera física, pero sí de manera virtual. Entonces, cuando nosotros, en los ejercicios que veamos, ¿cuándo vamos a utilizar una nota de crédito bancario? Y bueno, por ejemplo, cuando vamos al banco, depositamos dinero o un cheque
Entonces, el banco lo que nos confecciona es esto, una nota de crédito bancaria, o también llamada boleta de depósito. También, cuando vamos al banco, pedimos un préstamo, y el banco lo que hace es ponerlo, ese dinero que nos presta, en la cuenta de la empresa. Entonces, se dice, entre comillas, que lo que confecciona el banco es una nota de crédito bancario. Por lo tanto, en resumen, como estamos viendo, siempre que el banco efectúe un aumento en mi cuenta bancaria, estaría confeccionando este tipo de comprobante. Entonces, nota de crédito bancaria, guarda, bancaria, no nos confundamos con la otra que habíamos visto antes, que era comercial. Esta es la del banco. Entonces, nota de crédito siempre es aumenta mi cuenta. ¿Y cuándo va a haber una nota de débito? Y bueno, si la otra aumenta, esta va a disminuir lo que yo tenga en mi cuenta. ¿Por qué motivo? Todos los gastos que nos cobra el banco en la cuenta. Comisiones, sellado, intereses en descubierto, o sea, cuando me quedó la cuenta en rojo, cuando nos cobra ese préstamo que nosotros habíamos pedido, cuando nos cobra algún impuesto, que es el impuesto a los débitos y créditos. Bueno, por todos esos motivos que me disminuyan la cuenta a mí, me va a confeccionar una nota de débito bancario. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, último comprobante. ¿Qué pasa cuando yo tengo que registrar una operación en mi libro, en mi contabilidad, y no hay así confeccionado uno específico que yo pueda utilizar? Lo que se hace es lo que se llama minuta contable, que es el comprobante por excelencia de uso interno. O sea, no sale de la empresa. Nadie de afuera se entera de estos comprobantes. Es nada y es más que para uso nuestro. Entonces, para todas aquellas operaciones que sí son registrables y que no tengo un comprobante diseñado específicamente para ella, hacemos esto que se llama la minuta contable. Podríamos decir que son aquellas operaciones no repetitivas. ¿Se acuerdan que decíamos que el formulario se diseñaba para todo aquello que era muy repetitivo? Bueno, esta, la minuta, sería para aquello no tan repetitivo. Ejemplo, cuando tenemos que registrar un ajuste en mi contabilidad. Bueno, ese ajuste lo vamos a hacer confeccionando una minuta contable. Otro, que ya lo vimos con el tema de la igualdad, cuando yo registro el costo de esa mercadería que vendo. ¿Con qué lo respaldo esa registración? Con una minuta contable. Otro sería el caso cuando se constituye la sociedad, que dijimos que los socios lo que hacían era aportar para formar el capital de la empresa. Aportaban efectivo, un mueble, una computadora. Bueno, el respaldo de todo ese compromiso y los aportes sería el contrato que redactaron los socios. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a tener el contrato ahí dando vuelta arriba del escritorio, ¿no? Porque es el DNI de la sociedad. Es muy importante que ese contrato sea preservado, guardado en la caja fuerte, si es que hay, que no esté allí dando vuelta como cualquier papelucho. Entonces, lo que hacemos es tomar los datos del contrato societario, volcarlo en este comprobante que se llama minuta contable y
ese sí es el comprobante que yo voy a archivar junto con el resto de mi documentación, la minuta contable. Bueno, ¿les quedó más o menos claro el tema este de para qué se emplea cada uno? Lo vamos a seguir viendo, pero esto hasta el hartazgo de aquí en más con los asientos y con todo eso. Pero esto es para que conceptualmente sabemos de qué se trata cada uno. Ahora, pasemos al punto que sigue, que es el punto 4, página 84. Porque habíamos dicho que, ¿qué funciones cumplían los comprobantes? ¿De qué tipo? Había dos funciones principales. ¿Cómo se llamaban? A ver, si no se me durmieron ya. ¿Cómo se llamaba esa función? Eran dos. Ahí escucho al perro que quiere hablar, pero no, ni el perro se anima. Ay, alguien me está escribiendo. Eso era cómo se clasificaban los comprobantes. Pero yo digo, el comprobante para mi sistema de información contable, ¿cumplía alguna función en especial? Porque ¿para qué lo utilizábamos al comprobante? Eso sería la función. ¿Qué era? El medio que nos permitía comunicar a ese sistema la información a procesar, ¿verdad? Entonces se decía que era una fuente de información, un soporte de almacenamiento, ¿verdad? Entonces cumplía con una función contable, que era esa, de ser soporte. Y una legal. Y una legal, eso mismo. Y legal, porque era el respaldo que yo tenía ante cualquier cosa, de que yo eso que había registrado estaba fundamentado en los comprobantes. Entonces cumplía función contable y función legal. Ahora bien, ¿a ustedes qué les parece? Para poder cumplir esas dos funciones, es primordial que yo guarde esos comprobantes. ¿Por qué? Yo anoté lo que decía el comprobante en mis libros. Agarro, lo revoleo, tiro, o se me destruye, se me rompe, se me moja y se me borra lo que decía, o lo que sea, perdí el comprobante, entonces yo, ¿cómo voy a alegar ante un juicio, por ejemplo, ese respaldo de mi información? Si el comprobante no está mal, ¿no? Entonces, es fundamental que todo comprobante sea archivado. Entonces, dentro del sistema de información contable, uno de los aspectos a definir también era el archivo de los comprobantes. Y esto nos lleva a decir, bueno, ¿y qué vamos a archivar? ¿Cualquier papelucho que llegue a mi empresa? ¿Una propaganda que me tiren por abajo de la puerta? No. ¿O vamos a guardar todos los presupuestos que nosotros le pedimos a los proveedores? Si yo al final ni le compré al tipo ese. No. A lo sumo, guardar el presupuesto del que le terminamos comprando. Y a veces ni ahí, ¿no? Guardamos la factura de compra. Entonces, primero tenemos que determinar qué vamos a archivar. Y bueno, primero de todo sabemos que va a ser el comprobante que respalde aquello que registramos. Eso de una. No hay lugar a dudas. Si está registrado, yo sí o sí voy a tener que guardar el comprobante. Y de aquello que no registramos, que era por ejemplo el caso de una orden de compra o un remito o todo eso que veíamos nosotros que no se registraba, pero a veces es importante llevar como la historia de cómo fue el proceso de una determinada operación de compra, por ejemplo, de un bien que importamos. Entonces, hay a veces que amerita guardar esos comprobantes que si bien el hecho no se registró en mi contabilidad, pero nos sirve para conocer
para aclarar, para ampliar la información al respecto, ¿verdad? Bueno, segundo, ya sabemos qué vamos a guardar. Ahora, ¿cuánto lo vamos a guardar? Hay determinados comprobantes, que ustedes sabrán, que son el respaldo de la adquisición de determinados bienes que mientras yo tenga la propiedad de ese bien, los voy a tener que guardar. Ejemplo, un inmueble, donde funciona la empresa, por ejemplo, compraron un edificio, un terreno, lo que sea. Bueno, la escritura la vamos a tener que guardar hasta que tengamos la posesión del mismo. Si yo el día de mañana lo vendo y no lo quiero guardar más, bueno, listo. Pero mientras nosotros seamos los dueños, eso se debe guardar indefinidamente. También hay otros que se llaman bienes registrables, como son todos los vehículos que tiene la empresa, o determinados bienes de uso, maquinarias, los equipos de computación, bueno, todo eso se tiende a guardar, ya le digo, mientras uno sea el dueño, se guarda. ¿Qué pasa con los otros comprobantes, que no son de esas cosas? Y bueno, según nuestro Código Civil y Comercial, nos determina el tiempo por el cual hay que guardarlo. Ya nos dice que lo vamos a tener que guardar, o sea, tenemos la obligación de guardarlo durante 10 años. Si lo queremos guardar más tiempo, nadie me lo impide, no hay problema, pero sí o sí, 10 años tenemos que tener ahí la cajita en buenas condiciones, preservada y que no le pase nada. Entonces, 10 años, yo en el cuadro que ustedes tienen en la página 86, si ustedes lo están viendo en el libro de teoría, verán que dice 10 años del cierre del ejercicio que respalda. ¿Lo están viendo? Bueno, ese cuadro está copiado textualmente de otro libro, por eso se dejó así como está. Pero ustedes tachen ese cuadrito y pongan que son 10 años desde, porque eso se cambió, cuando se dicta el nuevo Código Civil, lo cambiaron. Y dice que los 10 años hay que computarlo desde la fecha en que se emite el comprobante. O sea, una factura, por ejemplo, vamos a contar los 10 años desde la fecha que tenga la factura. Eso fue lo que cambió. Bien, ya sabemos qué guardar, cuánto guardar. Ahora, ¿cómo lo vamos a guardar? Y hay dos posibilidades. O sea, ¿cómo lo vamos a ordenar? Hay una que se llama objetiva, porque los ordeno en función del hecho económico que refleja ese comprobante. Ejemplo, agrupo todas las facturas de venta juntas, todas las de compra juntas, todos los recibos juntos, y así sucesivamente. Hay otros que en cambio los voy a ordenar según el sujeto que interviene en esa operación. Por ejemplo, guardo las facturas de compra, pero clasificada por el proveedor al cual le compro esa mercadería. Y después están los que son una combinación de ambos archivos. Ejemplo, supongamos los recibos de sueldo. El recibo se refiere cada uno a una persona determinada, a un trabajador. Entonces, yo puedo elegir o guardo todos los recibos juntos, independientemente de quién sean, o guardo cada recibo en el legajo de las personas y dentro de ese legajo los guardo todos los recibos juntos, todo lo que sean certificados juntos, entonces se estaría combinando
ambos tipos de archivos. Eso lo decide la empresa, cuál es la mejor forma que le resulta. Y el último punto sobre el tema de este archivo, y ya terminamos, es que cómo vamos a guardarlo. Porque hasta ahora todo esto que describimos acá, se trata de guardar el comprobante, si yo lo tengo impreso, en el mismo estado en que se encuentra ese comprobante. Pero, y esto, y yo creo que hoy más que nunca, existe la posibilidad de ya no guardar tanto. Aparte, imagínense en que la empresa tiene que tener un lugar destinado exclusivamente a la guarda de todo esto, al archivo, que sea un lugar que no esté sujeto a la humedad, que no haya peligro de incendio, de que le entre agua y que se pierda todo. Entonces, hay empresas que manejan un gran volumen de comprobantes y llega un punto que ya no saben dónde meterlos. Entonces, lo que se hace es pedir una autorización al Registro Público de Comercio y para que él nos autorice a no guardar el comprobante en papel, sino a guardarlo en un formato digital, que puede ser escaneando el comprobante o hoy que todo es factura electrónica, ¿sí? Directamente guardamos lo que es la factura. Ese comprobante que se guarda tiene que ser muy bien guardado, ordenado y hacer respaldos cada tanto, porque imagínense que lo virtual se rompió el disco donde lo tenía almacenado, perdimos toda la información. Entonces tiene que tener ciertas medidas de seguridad para que tenga la misma valor probatorio que el comprobante impreso en papel. Y ese es el método de archivo que se llama indirecto. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema comprobantes. Vamos a hacer algún ejercicio de los que les plantea el cuadernillo de la práctica. Y ustedes verán, me dicen si lo están viendo, tema comprobante arranca en la página 48. Arranca con un ejercicio, podríamos decir, bastante simple, sencillo, pero eso no quita que en un examen se pueda llegar a tomar una cosa de este estilo. Y bueno, en este ejercicio, ¿qué les pide? Le dan acá un breve relato, les dice que la empresa Hogar Rosario, domiciliada en tal lugar, dedicada a la comercialización de artículos del hogar, emite una factura a Taller El Tornillo. Y bueno, le dan todos los datos. Entonces, le dan acá esto que vendría a ser el formulario, o sea, el medio impreso vacío, no tiene datos, más que un conjunto de líneas y algún que otro palabra a modo de encabezamiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese ejercicio? Que nos piden completar el formulario, o sea, el formulario con los datos que le volquemos sobre la operación se va a transformar en lo que dijimos en comprobante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, por ejemplo, ahí donde les ponen a ustedes las líneas de punto, ir completando. Esta factura la emite la empresa Hogar Rosario, por lo tanto, el logotipo, que de por sí traen acá las facturas, va a ir el nombre de la empresa. Después, aunque parece sonso, a veces cuando uno se pone a escribirlo le entra alguna que otra duda. Acá, ¿qué otro dato fundamental lleva? La fecha de la operación. Y acá, donde dice cliente,
es a quién le estamos vendiendo. Taller El Tornillo, domiciliado en Italia, de Rosario, Santa Fe, bueno, domiciliado, sí, en Italia se domicilia Hogar Rosario. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a completar acá? El número de factura, y eso es muy importante, y ¿qué va en el cuerpo principal de la factura? El detalle de lo que estamos vendiendo. Que por ejemplo va a llevar un código, una descripción y el importe fundamental, precio unitario, precio total, si contiene lo que es el IVA, lo vamos a poner. Y por último, el total de la factura, que es lo que nos queda deudando el taller El Tornillo. Segundo comprobante que les piden. Bueno, el tornillo nos paga la factura. Nos emite un cheque y hace el tornillo la orden de pago. Entonces, esa orden de pago, ¿cómo se completaría? Con la fecha, con el nombre de a quién le está pagando el tornillo, que es Hogar Rosario SRL. ¿Con qué le paga? Con un cheque, número tal, del Banco Municipal, por el importe, tanto en números como en letras. Nosotros, ¿qué hacemos al recibir ese cheque del tornillo? Le emitimos al tornillo un recibo. Entonces, en el recibo va a ir el nombre de Hogar Rosario, la fecha, recibimos de taller El Tornillo, con todos los datos de eso, la suma de, expresada en letras, en concepto de, y ahí lo que se pone, cancelación de la factura, número tal, de fecha tal, ¿y qué recibimos? Un cheque del Banco Municipal por 15.125 pesos. Y ahí terminó el ejercicio. Ah, no, esperen, me quedó uno abajo. ¿Por qué? ¿Qué hace la empresa? Va con ese cheque que recibió y lo deposita en su cuenta corriente bancaria. Entonces, el último de los datos sería el detalle del cheque que nosotros vamos a depositar. ¿Y qué sería este último comprobante? Que nos emita el banco por un aumento en nuestra cuenta corriente. ¿Cómo era que se llamaba, que habíamos dicho? Una nota de crédito bancario. Exactamente, perfecto. Entonces, este último es una nota de crédito bancaria. No se olviden de la última palabrita, bancaria, para diferenciarla de la otra, la comercial. Perfecto. Bien, bueno, esperen, ¿dónde andamos? Ahí. Ejercicio número 3. Y acá me van a ir ayudando ustedes. Bueno, acá dice, clasifica los comprobantes. Es muy probable que alguno de estos siempre, sobre comprobante en el examen, les pidan o dar un ejemplo de comprobante, o decir cómo se clasifica. Siempre alguno de estos cae, así que repásenlo porque... Bueno, entonces, Leones Sociedad Anónima realiza esta serie de operaciones. Entonces, nosotros por cada uno de estos tenemos que decir si se trata de un comprobante y vamos diciendo interno o externo, propio de tercero, completo, bueno, todo lo que ya sabemos nosotros. Entonces, Leones tiene un recibo número 32 emitido
al cliente, y por algo les remarco al cliente, 1.000 pesos por cancelación en efectivo de su deuda en cuenta corriente. ¿Qué hace Leone? Le está confeccionando un recibo que se lo manda al cliente Ríos. ¿Y por qué? Porque Ríos le entregó 1.000 pesos en efectivo para cancelar su deuda que tenía con nosotros. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué se trata? De un comprobante que no sale de adentro de la organización o que sí, que se va afuera. ¿Cómo es? Según la primera columnita, ¿no? ¿Es interno o es externo? Externo. Externo, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, externo. Segundo, ¿es hecho por la empresa o lo hizo un tercero? Ese recibo. Propio. 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 ¿Está completo o le falta algo? Completo. Tiene todos los datos, está totalmente completo. Ese recibo, nosotros, nos va a servir para registrar algo en nuestra contabilidad. ¿Qué les parece? ¿Se nos modifica algo en nuestra igualdad contable? ¿Qué no? Sí. Sí. ¿Aumenta? ¿Qué cosa? ¿Disminuye? ¿Qué otra cosa? Así vamos analizando. ¿Se acuerdan cuando vimos la igualdad que íbamos sumando algo, restando otra cosa? Acá. Disminuía deudores por venta y aumenta caja. Perfecto. Entonces, pensándolo en términos de la igualdad, yo sé que hay dos elementos de mi activo que sufren una modificación. Uno aumenta y el otro disminuye. Entonces, teniendo eso ya en claro, ¿qué conlleva? A la conclusión de que este se trata de un comprobante registrable. ¿Mm? Por último, nosotros nos quedamos con el ejemplar original de ese recibo o nos quedamos con el duplicado. ¿Qué les parece? Con el duplicado. El duplicado, porque siempre, ustedes acuérdense que el que hace el comprobante se queda con el duplicado y manda al otro el original. Entonces acá nos quedamos con el duplicado. Sigamos. Remito número 56. Se envió a Rosario por 1.000 unidades del artículo A. Se ve que Leone le vendió a Rosario 1.000 unidades. Entonces, le manda el artículo A junto con el remito. ¿Interno o externo? ¿Qué les parece? Voy a poner los cosos acá porque si no, no los puedo usar. Esperen. Externo. Externo. Sale de mi empresa. ¿Estamos? Bueno. Es externo. ¿Es propio o lo hizo un tercero? Propio. Propio. Bien. ¿Está completo al momento de emitirlo o le falta algo para que esté 100% ok? Como Faltaría bien. la firma La firma de ¿quién? de que lo recibe. Y ese es. Rosario Sociedad Anónima. Exacto. Claro. Perfecto. Me ponen eso en un examen y yo me muero de la emoción. Estamos bueno. Está a completar por la firma recibida en conformidad de la mercadería de parte de Rosario Sociedad Anónima. ¿Es registrable o no registrable en mi contabilidad?
No registrable. Habíamos dicho que este todavía no lo registrábamos, pese a que nosotros decíamos, pero yo le estoy mandando la mercadería. Sí, pero el remito no lleva el valor de esa mercadería, ni el IVA, mucho menos el IVA. Entonces, como yo sí o sí necesito cuantificar la operación, no lo voy a utilizar para registrar la venta. ¿Me quedo con el original o con el duplicado? ¿Qué les Duplicado. parece? El duplicado. Cuando yo se lo mando a Rosario, le mando los dos, original y duplicado. Y lo que va a tener que hacer Rosario es devolverme el duplicado con la firma. ¿Estamos? Entonces nos quedamos con el duplicado firmado. Bien, sigamos. Factura número 102. Recibida de Juárez por 1000 unidades del artículo A, 10 pesos cada una en cuenta corriente. ¿Interno o externo? Externo. Externo, ¿estamos de acuerdo? ¿La Sí. hizo Leones esta factura? No, Juárez. La hizo Juárez, por lo tanto se trata de un comprobante de tercero. ¿Está completa la factura o le falta algo? Completa. Completa. Esperen que no sé dónde andaba completa. Acá. Está completa. La factura me servía para registrar, en esta ocasión estamos comprando, ¿no? A mí me aumenta mercadería y me aumenta la deuda con el proveedor. Por lo tanto, Es registrable. es registrable, me está indicando una modificación en mi igualdad contable, ¿verdad? Hay dos elementos, un activo y un pasivo, que se modifican. Es registrable. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el original o el duplicado? Con la original. Original, porque nosotros estamos recibiendo de parte de Juárez el original. Último, nota de débito recibida de Mirza por error de facturación 200 pesos más IVA. Acá se ve que nosotros le compramos a Mirza, ¿no? Y Mirza se equivocó. Nos dije, no, mira, el precio que te puse estaba mal. En realidad eran 200 pesos más. Entonces, él nos confecciona la nota de débito. Que lo que va a hacer esa nota de débito es aumentar nuestra deuda con Mirza, con ese proveedor. Entonces, ¿es de uso interno o de uso externo este comprobante? Externo. Externo. Esperen que me voy a checarlo un poco. Aquí. Es externo. ¿Es propia o de tercero? ¿La hizo Leone o la hizo de tercero? Ahí está. ¿Está completa? Sí, está completa. Está completa. ¿La vamos a registrar? Sí, es registrable. Sí, porque ¿qué se me modifica a mí? Lo mismo que cuando compramos. Yo voy a tener que aumentar la mercadería, por eso 200 pesos de diferencia, aumentar el IVA también, y me aumenta la deuda con el proveedor. Así que me está tocando la igualdad, voy a registrar. ¿Nos quedamos con el original o con el duplicado? Con la original. Con el original recibimos el original. Perfecto, bueno. ¿Quedó claro cómo hay que ir? Es nada más que ir pensándolo. ¿Nosotros lo hicimos y se lo mandamos o nosotros lo recibimos? Y eso ya nos da bastante pista de que si sale de la empresa, si se queda dentro, si lo hicimos nosotros, si lo hizo otro. ¿No? Ustedes vayan haciéndose esas preguntas, que aunque parecen tontas a veces, pero le ayudan a razonar. Y sale solo el ejercicio, no se lo tienen que aprender de memoria los conceptos. Bueno, hay otro que es el número 5, que es muy similar a este que acabamos de ver, que les pide acá. Bueno, la empresa FUNE necesita clasificar los comprobantes igual al otro
Y acá les menciono una serie de comprobantes. A ver, vamos a ver alguno que no hayamos tenido en el otro ejercicio. El primero de todos. El otro lo pueden hacer ustedes solitos ya de tarea. Orden de compra al proveedor Rosario. 1000 unidades del artículo A según cotización aceptada. ¿Qué les parece? ¿Este es de qué tipo? ¿Es propio? O sea, ¿lo hizo la empresa Funes o lo hizo el proveedor Rosario? La orden de compra. La hizo el Propio. Es propio. propio. Vamos, esperen, a recordar que era la orden de compra, ¿no? Bueno, yo había solicitado cotización a diferentes proveedores. De todos los que me mandaron su presupuesto, me quedé con Rosario. Entonces, lo que hago yo es confeccionar la orden de compra. Se le da la orden a ese proveedor de que me venda esas 1000 unidades del artículo A. Entonces, la confecciona Funes y se la manda al proveedor Rosario. ¿Vamos? Entonces, ¿se trata de un comprobante que queda exclusivamente dentro de la empresa o que sale hacia afuera? Externo. Externo, obviamente. ¿Está completo o le falta algo? Que yo sepa, estaría completo. No tiene nada que completar el otro que lo recibe. ¿No? Tiene todo lo que yo le pido. El detalle del bien, ¿no? El importe, el plazo de financiación, estaría completo. ¿Lo registramos en mi contabilidad? ¿Qué les parece? No, no es registrable, porque yo simplemente le estoy diciendo al otro que me mande esa mercadería, pero el otro no me la mandó, no me dice cuál es el precio definitivo con el IVA, con todo. Entonces, no lo registramos contablemente. Y nos quedamos con el original o el duplicado. Duplicado. Duplicado, le mandamos el original a el otro. Bueno, y el otro tienen un remito que ya lo analizamos, una factura y una nota de débito que también ya lo hicimos. ¿Estamos? Bueno. Pasemos a la próxima herramienta de le decimos chao al PowerPoint y vamos al siguiente. Próxima herramienta que vamos a conocer y que se podría decir que es la tan o más importante que el comprobante, y es lo que se llama la cuenta contable. Habíamos visto que en la etapa primera, el actor principal era el comprobante, ¿no? En esta segunda etapa va a haber varias herramientas que utilicemos ya en el procesamiento de la información. Y la primera con que nos encontramos es con la cuenta. La cuenta, ¿para qué se utiliza? ¿No? ¿Por qué tenemos que recurrir a la utilización de cuentas para registrar nuestras operaciones? Y si tuviéramos que darle un concepto, se dice que es un conjunto de anotaciones referidas a un objeto determinado. Esquemáticamente una cuenta se la representa con una T, así, donde se pone arriba de todo vendría a ser el nombre de la cuenta y después de cada lado vamos anotando lo que son los aumentos o las disminuciones de esa cuenta para obtener lo que se llama contablemente saldo, o sea, cuánto tengo, en definitiva, de esa cuenta determinada. Entonces, todas estas anotaciones que me incluye tanto una parte se llama cualitativa, porque es el nombre,
como cuantitativa, que son todos los importes, eso, las variaciones y el saldo final de la cuenta, todo ese conjunto de anotaciones es lo que recibe el nombre de cuenta. Y si tuviéramos que decir, ¿cuál es su función primordial para la contabilidad? Y bueno, la cuenta es la que me permite obtener información de tipo cualitativo y cuantitativo de una manera sintetizada, referida a un objeto determinado. Ese objeto, vamos a ver que se puede tratar de un bien, de una deuda, de un crédito, ¿no? De una determinada persona, de un sujeto que interactúa con la sociedad. Objeto, digamos, en sentido amplio, ¿no? Entonces, las cuentas las usamos para eso, para agrupar la información, para sintetizarla, para que nuestra tarea de registrar todas las operaciones que va teniendo la empresa sea más fácil, más simple, ¿no? Porque imagínense, si nosotros tuviéramos que anotar cada cosa que hacemos redactándola. Hoy día tal compramos X cantidad de mercadería, fulano de tal, por tal precio. Bueno, no nos va a alcanzar la vida para anotar todo eso, y una empresa que tiene una cantidad impresionante de actividades diarias, sería imposible, ¿no? Entonces, recurrimos a las cuentas para agrupar la información y de ese modo sintetizarla y facilitar la tarea de registro. Ahí les mencionan, bueno, que tiene datos cualitativos, datos cuantitativos, que ya lo vimos, que la cuenta, en cuanto al nombre que elegimos para las cuentas, o sea, ese título, nombre, no existen disposiciones legales o una norma determinada que haya que cumplir obligatoriamente de decir, bueno, sí o sí tenés que usar para tal cosa ese nombre. No. Cada empresa puede elegir libremente el nombre para las cuentas que emplea. Solo las normas contables argentinas lo que hacen es establecer el diseño de lo que son los estados contables, o sea, los informes finales que uno elabora en esa última de las etapas. Eso sí, ella dice, se tienen que llamar de determinada forma. Entonces, lo que comúnmente hacen las empresas es elegir libremente el nombre de su cuenta, pero tratando de orientarlo hacia el nombre de lo que después le va a servir para confeccionar ese balance, ese estado, ¿no? Porque eso sí lo tienen que cumplir. Pero el nombre, ya les digo, no hay disposiciones que establezcan qué nombre elegir para cada cosa. Otra recomendación, el nombre que elijamos debe ser claro, comprensible, debe, al simple vista de que uno lo lee, darle a un indicio de qué se trata esa cuenta. No debe dar lugar a dudas al respecto. Y bueno, todas esas recomendaciones sobre cómo elegir el nombre de la cuenta. Y no hay un único tipo de cuenta, sino que nos podemos encontrar con varias diferentes en lo que vamos a ver nosotros, que es la registración contable. ¿Y por qué habrá tantas cuentas? Y bueno, porque ellas, como bien sabemos, las vamos a utilizar para reflejar los movimientos de los distintos elementos que componen nuestro patrimonio. Y como vimos, cuando vimos el tema de la igualdad, no había un único elemento, había muchos. Había elementos de nuestro activo, del pasado,
pasivo, del patrimonio neto, de los resultados. Bueno, un montón. Entonces, las cuentas se pueden clasificar en base a esa diversidad que existe de diferentes formas. La primera clasificación, y es la que hace a la naturaleza de la cuenta, o sea que a qué objeto determinado se estaría refiriendo la cuenta, es la que clasifica las cuentas en patrimoniales, de resultados, de orden y de medida. ¿Cuáles van a ser las patrimoniales? Esto está, si me quieren ir siguiendo, en la página 88 de la teoría. El patrimonio de qué estaba formado: de activo, de pasivo y patrimonio neto, ¿no? Eso ya lo teníamos bien en claro. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar cuentas que representan ese activo, el pasivo y cuentas de patrimonio neto, que ya muchas de ellas las fuimos mencionando sin darnos cuenta, ¿no? Pero las fuimos diciendo. De activo, la cuenta caja, mercadería, un deudor por venta, un rodado, una maquinaria, ¿no? De pasivo, cuenta proveedores, un préstamo bancario, un sueldo a pagar, un impuesto a pagar, todas las que eran deudas. De patrimonio neto, ¿cuáles vimos? La cuenta capital, que era la primera de todas, con la cual surgía el ente. También habíamos visto la cuenta resultados no asignados, que eran esos que se iban acumulando a la espera de hacer con ellos. Y creo que no vimos ninguna otra más. Podría ser una reserva que nosotros hacemos de los resultados para un objetivo determinado. Bien, entonces, ahí ya sabemos cuáles son las patrimoniales. A su vez, dentro de las patrimoniales, se encuentran unas que son medias, podríamos decir, especiales, particulares. ¿Y por qué? Porque reciben el nombre de cuentas regularizadoras, o también llamadas de ajuste de evaluación. Vamos a encontrar tanto de activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Y por qué se llaman así? Precisamente porque lo que hacen con respecto al elemento al cual ajustan es mostrar a un determinado momento cuál es el verdadero valor de ese elemento. Ejemplo, tenemos un rodado, un bien que usa la empresa para hacer el reparto de la mercadería. Pero ese rodado, sabemos nosotros que año tras año nosotros vamos a ir reflejando la pérdida de valor que va sufriendo el bien a consecuencia del uso, del desgaste, ¿no? Eso se refleja en una cuenta que se llama amortización acumulada. Entonces, nosotros al rodado en nuestra contabilidad lo tenemos por el valor al cual lo compramos en su momento, ¿verdad? Pero como año tras año reflejamos ese pedacito de ese valor que el bien va perdiendo con el transcurso del tiempo, si nosotros a un momento determinado decimos, bueno, ¿cuánto vale hoy mi rodado en mi patrimonio? No va a valer el valor de ingreso al cual lo compré, sino que a ese valor le vamos a restar todas las amortizaciones que yo voy registrando en esa cuenta año tras año. Por eso se dice que son regularizadoras o de ajuste, porque llevan el valor de ese bien, en ese caso el rodado, a lo que hoy realmente me va quedando de ese rodado, ¿no? El remanente, el sobrante del valor de origen. Hay cuentas regularizadoras que no solo restan, hay otras que suman.
Ejemplo, una de activo. Yo vendí mercadería a 30 días y le digo al cliente que por esos 30 días que se va a tomar él para pagarme la deuda, le voy a cobrar intereses. Entonces, yo cuando pasen esos 30 días, él me va a deber la mercadería y a su vez los intereses, ¿no? Entonces, esos intereses que se van a adicionar a su deuda que él tenía, se van a registrar en una cuenta que la llamamos intereses activos, porque provienen de un crédito que tenemos, a cobrar. ¿Por qué? Porque yo todavía no los cobré. Yo le notifico al cliente que me los debe, ¿no? Pero todavía él no me los paga. Entonces, esa es una cuenta regularizadora que suma a el crédito que tenía contra ese cliente. Del mismo modo, puedo tener una regularizadora de pasivo. En vez de ser yo el que cobro intereses, me los cobran a mí. Entonces, ahí voy a tener una cuenta regularizadora de pasivo que se llama intereses pasivos a pagar. Son los intereses que le debo al proveedor por haberle comprado mercadería a crédito y que todavía no se los pague. Están a pagar. Y bueno, último, puedo tener de patrimonio neto, pero ahí le dan dos ejemplos de cuentas posibles de ajuste de patrimonio neto, pero en la práctica nosotros no lo vamos a ver. Nada más apréndanse en que están esas, como ejemplos, esos dos cuentas que les mencionan allí. Una es la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores y la otra costo de acciones propias en cartera. Bien, dejemos el patrimonio un ratito de lado. Ahora, ¿qué otro tipo de cuenta podemos encontrar? Según su naturaleza, siempre seguimos. Están las cuentas de resultados, que nosotros ya los vimos. ¿Qué resultado podríamos tener? ¿Resultados positivos o negativos? Dentro de las positivas podemos tener cuentas de ingreso. Una de ellas, que ya cuando hicimos la igualdad contable la vimos, era la cuenta ventas. Otra cuenta de ingreso podría ser alquileres ganados. De ganancia, cuenta donaciones recibidas. Negativo, de gasto. Ejemplo, un gasto de comercialización, un gasto de librería. Y de pérdida, una cuenta podría ser un quebranto por incendio, por robo. Bueno, todas esas que ya fuimos algunas viendo los ejercicios. ¿Qué más? Dentro de la naturaleza, según la naturaleza, tenemos estas dos últimas categorías, que son las cuentas de orden y las cuentas de movimiento. ¿Cuándo vamos a usar estas cuentas para registrar? Las de orden se emplean cuando la empresa, la organización, tiene una situación, se dice, que si bien al momento presente de hoy no le genera ninguna modificación en su patrimonio, pero si llega a pasar en el futuro un determinado riesgo que asumió, ahí sí puede llegar a tener una repercusión, o sea, una modificación de alguno de los elementos que integran su patrimonio. ¿Cuándo se da un caso de esto? ¿Se acuerdan cuando vimos si en ese ejercicio que decía si un elemento integraba o no mi patrimonio? Y ahí habíamos visto
lo que eran las mercaderías recibidas en consignación. O sea que un tercero nos daba a nosotros mercadería para que se las vendamos por su cuenta y orden, se le dice. Entonces, esas mercaderías, nosotros habíamos llegado a la conclusión que no integraban nuestro patrimonio. Yo no las podía registrar en la cuenta mercadería. No, estaba mal, no eran nuestras, no eran de mi propiedad. Pero yo las tengo en mi depósito, en mi local de venta, por ejemplo. ¿Qué pasa si se me produce un incendio? Si entran y me las roban. Yo soy responsable de esa mercadería. Entonces, ante esa eventualidad que podría llegar a suceder, yo lo que hago en mi contabilidad es registrarla bajo lo que se llaman cuentas de orden, que no son cuentas, ya le digo, patrimoniales, ni de resultados remotamente no, sino que son nada más para reflejar que la empresa ha asumido un compromiso, un riesgo. Es como también cuando uno sale de garante de alguien, bueno, asumió un riesgo. El otro no paga el alquiler, nosotros tenemos que pagar lo que el otro no pague, ¿no? Entonces, estas cuentas de orden se usan para eso. Que también no se podrían usar cuentas, no registrar nada en mi contabilidad, y cuando hacemos el balance al cierre del ejercicio, puedo directamente hacer una notita dentro del balance e informar esa situación. Que tenemos a mercadería en consignación o que hemos salido de garantía, cosas. O sea, las dos alternativas. Uso cuentas de orden o hago una notita en el estado contable. ¿Qué otra cosa más podemos decir de estas cuentas? Siempre se usan de a pares. ¿Cómo? Se colocan, por un lado, el objeto. En el ejemplo que vimos sería la mercadería que recibimos. ¿Y contra qué se pone? Contra el sujeto que le vamos a deber en el caso de que llegue a pasar ese suceso eventual. La mercadería le vamos a deber a quien me la dio en consignación. Entonces iría el nombre de esa persona. Y bueno, cuando yo, por ejemplo, le venda la mercadería al tipo le dé el dinero y se acabó el compromiso que había asumido con él, lo que se hace en estas cuentas es cancelarlas. Se dejan en cero, porque ¿para qué las voy a seguir teniendo si yo ya cumplí con mi obligación? Bueno, últimas cuentas según su naturaleza. Estas cuentas se llaman de movimiento. ¿Por qué reciben ese nombre? Se dice que estas cuentas lo que hacen durante un determinado periodo de tiempo es ir acumulando movimientos. Acumulan, 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 y cuando llega un determinado momento, se dejan en cero y se transfiere todo lo acumulado en esa cuenta a una nueva cuenta. Ejemplo de ello. Supongamos que la empresa es de tipo industrial, se dedica a producir un determinado bien. Entonces, cuando está en la etapa productiva de ese bien, ¿qué va haciendo? Va utilizando todos los que son los insumos para fabricar ese bien, materia prima, mano de obra y los gastos vinculados con eso, la luz que emplea, el alquiler del inmueble donde está la fábrica, los seguros que tenga contratado, ¿no? Bueno, entonces, todos esos elementos que se van consumiendo durante la etapa productiva se van cargando
a una cuenta que se recibe el nombre, por ejemplo, de gastos de fabricación. Cuando el bien ya está terminado, esa cuenta lo que hacemos es darle de baja. ¿Cómo hacemos? Damos de alta la nueva cuenta, que vendría a ser productos terminados, y esa que fue acumulando durante todo ese tiempo, gastos de fabricación, la cancelamos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y que lo vamos a ver después mejor en la práctica, son las cuentas de IVA. IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal. Estas cuentas, nosotros todavía no vimos el tema IVA, pero ustedes agarren nada más que este concepto. Acumulan durante el mes el IVA. Si es crédito fiscal, es de las compras. Acumula, acumula, acumula. Todo lo que vamos comprando va a parar esa cuenta. Y todo lo que vamos vendiendo que tenga IVA va acumulando en la cuenta IVA débito fiscal. Cuando llega el último día del mes, nosotros tenemos que agarrar el total que se acumuló en cada una de estas cuentas y hacer la diferencia entre ambas, o sea, la resta. Y de ese modo se trasladaría a una nueva cuenta el saldo que me quedó de la resta de estas dos. Así que bueno, ahí tienen como ejemplo cuáles serían de movimiento de estas cuentas. ¿Qué otras clasificaciones me quedan? Ya estas son más cortitas. Tenemos, según la composición de sus saldos, el saldo de una cuenta, vamos a recordar lo que era. Era la diferencia entre todos los aumentos que recibe esa cuenta menos todas las disminuciones. De la resta de esas dos cosas, me queda lo que se llama el saldo de la cuenta, ¿no? En la vida diaria, que es, por ejemplo, ¿qué sería? Compramos algo a crédito, en 12 cuotas, pongámosle, de la hora 12. Entonces, si yo a un momento determinado quiero conocer cuál es el saldo de mi deuda, no tengo que hacer más que tomar el importe total comprado y le voy restando todos los pagos que fui efectuando. Bueno, esto trasladado a una cuenta contable sería aproximadamente lo mismo. Todos los aumentos menos todas las disminuciones me da el remanente, el saldo, el residuo de lo que me va quedando. Entonces, según esto del saldo, hay dos posibilidades. Las que se llaman cuentas residuales, o sea, aquellas que tienen aumentos de un lado y disminuciones del otro, que son las cuentas en su mayoría de patrimoniales, o sea, las de activo, pasivo y patrimonio neto. Después están las otras, que se las llama, según su saldo, acumulativas. ¿Y cuál sería el caso? Por ejemplo, estas que vimos del movimiento. Acumulan, 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 en un solo sentido. Y después se cancelan. Otras cuentas acumulativas son, por ejemplo, todas las de resultados. Porque el ingreso, ventas. Ventas siempre como que acumula, acumula, acumula todo lo que vamos obteniendo por las ventas. Se dice que reciben movimientos de un solo lado de esta T. ¿Ves? La T esta, después cuando veamos lo que es la partida doble, las de resultados solo reciben movimientos de uno de los lados de la T. No como las patrimoniales, que sí pueden tener aumentos o disminuciones. Bien, eso según el saldo. Otra clasificación posible es según la extensión o amplitud de la cuenta. ¿Y qué será esto? Bueno, hay cuentas que son, yo le digo las cuentas madre o cuentas principales.
¿Por qué? Porque es el título que se le da a una cuenta que agrupa como los hijitos, o sea, cuentas que dependen de ella, que reciben el nombre precisamente de subcuenta. No todas las cuentas pueden tener esta particularidad de ser colectivas o ser subcuentas. Hay algunas que son indivisibles, o sea, que son una cuenta simple, una cuenta analítica. Pero hay algunas que sí. Las cuentas, por ejemplo, principales o colectivas o sintéticas, vamos a verla mucho con el caso de los gastos. Vamos a tener gastos de administración como cuenta colectiva o principal, y adentro de esos gastos de administración o de comercialización, vamos a tener la subcuenta, o sea, en qué se abre esa cuenta principal. Vamos a tener gastos de flete, de papelería, de teléfono, de esto, de aquello. Por último, tenemos la cuenta según su utilización con algún fin específico. Y acá encontramos que las que se llaman cuentas puente o enlace. Por ejemplo, dentro de una empresa, la empresa lleva dos tipos de registros para anotar una misma operación. En un registro anota todo lo que son las compras. Y en otro registro va anotando todo lo que son los pagos de esa compra que se hacen en efectivo, por ejemplo. Entonces, las cuentas puente o enlace lo que hacen precisamente es unir ambos tipos de registros a través de una cuenta que estaría en un registro y en el otro. Por ejemplo, compras contados sería. La vamos a encontrar tanto en el primer registro, que voy anotando todas las compras, como en el otro donde anoto los pagos. Estas cuentas puentes se cancelan, quedan en cero, ¿no? Porque la tengo en un lado, la tengo en el otro, si las uno, me quedan en cero. Y por último, tenemos las cuentas que se llaman, que sirven de control. Y son precisamente las cuentas colectivas, las cuentas principales o sintéticas. ¿Y por qué me sirven de control? Porque, obviamente, si yo sumo todos los saldos de la subcuenta que integran esa cuenta principal, me va a tener que dar lo mismo que el importe que tenga yo como saldo de la cuenta colectiva. Por eso se dice que son de control y que cumplen esa función en particular. Bueno, vamos a un ejercicio, porque esto teórico yo sé que les resulta un poco denso. Entonces, vamos a ver de aplicarlo ya con un ejercicio. Actividad número 7, página 53 de la práctica. Y ahí me van diciendo, ustedes tengan a mano la clasificación, ¿no? Porque no voy a pretender que ya se la sepan. Ténganla ahí a mano y vamos resolviéndolo entre todos. Entonces, en la 7 nos piden, clasifique según su naturaleza. Era el primero, ¿no? Según su naturaleza, eran estas. Si era patrimonial, de resultado, de orden o de movimiento. Bien. Entonces, cada uno de los elementos que me dan acá, yo tengo que ir diciendo si se trata de, según la naturaleza, de qué se trata. Bueno, primero de todo, cuenta. Accionistas. ¿Qué les parece que es? Vamos primero, ¿qué son los accionistas? No todos tenemos que saber. Habíamos visto que las
empresas podían adoptar la forma de una sociedad anónima. ¿Recuerdan cuando vimos los distintos tipos de organizaciones? Bueno, bien. Entonces, cuando la empresa es una sociedad anónima, su capital se dice que está dividido en acciones. Entonces, cuando esa sociedad anónima se constituya, los dueños, los que la integran, hacen su compromiso de aportar a la sociedad el capital de la empresa. Bueno, precisamente ese primer registro con que arranca la contabilidad es el compromiso de aporte de los socios. Y como el capital se divide en acciones, se reciben los socios el nombre de accionistas. Entonces, yo, cuando registraría en mis libros lo que ellos se comprometen a aportar, haría ustedes todavía no saben asiento contable, pero vamos a pensarlo en términos de la igualdad, que eso sí ya lo aprendimos. Por un lado, me aumenta mi capital, ¿no? Que ellos se comprometen a aportar. Y del otro lado, me aumenta una cuenta de activos, porque ellos asumieron un compromiso ante la sociedad. Entonces, ¿nosotros qué tenemos contra ellos? Un derecho a nuestro favor, un derecho a reclamarle, si ellos no llegan a cumplir, que cumpla con lo que prometieron. Entonces, accionista, ustedes pónganselo ahí entre paréntesis si quieren, se trata de una cuenta patrimonial. ¿De qué tipo? Si quieren ya vamos poniéndole de activos. ¿Estamos? ¿Y qué vendría a ser? Si queremos aclararle más todavía, se trata de un crédito que tiene la empresa contra los socios, contra los dueños, de que ellos cumplan con su oferta. Bien. Segunda, alquileres pagados por adelantado. ¿Qué les parece que es? ¿Patrimonial de resultado de orden o no de movimiento? Patrimonial del activo. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Si es algo que nosotros pagamos por adelantado, es algo que tenemos a nuestro favor. Es un crédito, ¿no? Porque todavía el tiempo no transcurrió del alquiler. No se me transformó a mí en un gasto, sino que lo pagué, por ejemplo, el primer día del mes, el 1 de octubre, mañana, pagamos el alquiler. Entonces, mañana, para mí, es un crédito que yo tengo contra el que me dan alquiler el inmueble. Entonces, una cuenta patrimonial del activo es un crédito. Amortización acumulada de rodados. ¿Qué les parece que es? Era esa media rara. ¿Cómo? Espérate que justo hablé encima. Ah, ¿es de movimiento? ¿Te parece que es de movimiento? ¿Que recibe solo? Yo sé por qué me dijiste de movimiento. Por el nombre que tiene la cuenta, es verdad. Porque dice amortización acumulada, como que nos da indicio de que acumula durante un tiempo, ¿verdad? Bueno, pero no. Estos, los que hicieron la doctrina contable, decidieron de que sea una cuenta patrimonial. ¿Por qué? Porque me está haciendo ¿qué con respecto al rodado? Me lo está ajustando. Eran esas raras que decíamos que se llamaban regularizadoras del activo, que restaban al valor del rodado y me mostraban lo que me iba quedando, su valor residual. Entonces es una cuenta regularizadora es primero patrimonial, ¿no?
Y segundo, si quisiéramos ser súper explicativos, diríamos que es regularizadora del activo y que ¿qué hace con el activo? ¿Lo suma o lo resta? ¿Qué hace con el rodado? Lo resta. Lo resta. En el examen este que tomaron el 22 de septiembre, le pusieron así el cuadro, le pusieron así, y ustedes tenían que completar con un ejemplo de cuenta que cumpliera con estas condiciones. Entonces le pusieron cuenta regularizadora que resta a un activo. Le pusieron así. ¿Qué tenían que poner ustedes como respuesta? Ejemplo, amortización acumulada de rodada. O de un inmueble, de una máquina, de lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Entonces, regularizador del activo y vamos a ponerle que resta, entre paréntesis el signo. ¿Estamos? Bueno. Siguiente. Esta también se llama amortizaciones, como la anterior. Entonces ustedes me dirían, es la misma, pero no. Verán que no tiene la palabra esta acumulada, sino que es amortizaciones a secas. Esta es la cuenta que va de la mano cuando nosotros veamos el asiento contable, cómo se registra, va de la mano de amortización acumulada, pero refleja esta cuenta la pérdida de valor que va sufriendo el bien. Por lo tanto, no es como la anterior, una cuenta que está regularizando mi activo, sino que lo que hace es afectar los resultados de mi ejercicio. Entonces, es una cuenta de resultado negativo, y si quisiéramos ser más explícito, le ponemos que es una cuenta de gasto. Vamos. Bien. Anticipo de clientes. Cuenta de... ¿Qué les parece? ¿Es de resultado de órgano de movimiento patrimonial? Patrimonial de pasivo. Perfecto. Es de pasivo, se trata de una deuda, ¿no? El cliente me anticipó plata a cuenta de que yo le venda mercadería en los próximos tiempos. Banco macro, cuenta corriente. Cuenta de... Está ya, vamos a tener súper clara. De activo, perfecto. Y dentro del activo, ¿qué vendría a ser? La ponemos dentro de lo que es la caja y banco, ¿no? Vamos a ponerle banco. Capital, cuenta de... ¿Qué era? Patrimonio neto. Patrimonio neto. Por lo tanto, es de resultado. Uy, se me quedó muy bien. ¿Dónde la ponemos? Si es de patrimonio neto, ¿qué habíamos dicho cuando clasificamos las cuentas? Que todas las de activo, todas las de pasivo y todas las de patrimonio neto son patrimonio. Vamos, bueno, acertaste que era de patrimonio neto. Y dentro de la dentro de las patrimoniales están. Bien, deudores por venta. Cuenta. Patrimonial activo. Exacto, del activo, cuenta son créditos. Documentos descontados. ¿Qué les parece que es? ¿Les suena esta de haberla visto? ¿Esa queda de orden, o no? Esta de orden, perfecto. Esta es de orden, porque era, yo recibí un pagaré de un tercero que me lo dio. Y yo no esperé al vencimiento de ese pagaré para cobrarlo, sino, por ejemplo, fui y lo que se llama lo desconté en alguna financiera. Entonces, lo que hacen es adelantarme
la plata. Pero ¿qué sucede? Corro el riesgo de que el que me dio ese pagaré no cumpla con su obligación al vencimiento. Entonces me lo van a venir a cobrar a mí. Entonces yo estoy asumiendo un compromiso eventual, ¿no? Porque no sabemos si se va a producir o no. Pero yo, por las dudas, lo que hago a través de esta cuenta de orden es registrar ese riesgo que estoy asumiendo. ¿Estamos? Bien. Gasto de administración. Denle, así terminamos, que son un montón. Yo quiero que les quede resuelto. Resultado negativo, gasto. Resultado, bárbaro, listo, gasto. Esto no queda ninguna duda. Gasto de fabricación. De movimiento. Movimiento. ¿Estamos? No se van a sentir tentados de ponerlo en resultado, pese a que se llama gasto, ¿no? Bueno. Mercadería recibida en consignación. ¿Qué les parece? ¿Es de? Activo. ¿Es mercadería nuestra? No. Entonces yo la voy a poder poner dentro de mi patrimonio. De movimiento. Era de orden también. Orden. Es de orden, porque acá también estoy asumiendo un riesgo. Recibí mercadería que es de otro y yo las tengo en mi depósito. Se me llegan a prender fuego, se la tengo que pagar. Entonces, estoy asumiendo un riesgo. Es de orden. Mercaderías remitidas en consignación. Acá, Activo. una palabrita me cambia toda la bocha. Estas son nuestras y estamos haciendo al revés. Nosotros se las estamos mandando a otro para que me las venda. Entonces, sí integran mi patrimonio. ¿Estamos? Pese a que no están en mi depósito, están en la empresa del otro, pero siguen siendo mías. Entonces, integran mi activo. ¿Estamos de acuerdo? Moneda extranjera es un elemento de mi patrimonio, un resultado, ¿qué es? Un activo. Un activo. ¿Estamos? Activo. Proveedores. Pasivo. Pasivo. Ya se me fueron a comer todo, me parece. Reserva legal. Esta es de patrimonio neto. Acá los perdone porque no la vimos nunca. Es patrimonial y dentro de allí patrimonio neto. Resultado no asignado. Esta la tienen que saber. ¿Qué era? También. Patrimonio neto. ¿Estamos? Sueldos a pagar. ¿Qué es para nosotros? Un pasivo. ¿Estamos? Por lo tanto, también es de mi patrimonio. ¿Y venta? ¿Qué era? Un activo. ¿Un activo? ¿Una venta? Era un resultado positivo. Era el principal resultado positivo que tenía la empresa. Un ingreso, ¿se acuerdan? Bueno, listo. Por hoy no los torturo más. Hasta acá llegamos. Creo que les queda algunos, ya les voy a mandar que hagan de tarea. Tienen un par más que lo pueden ir haciendo ustedes. Que es igual a este. ¿Estamos? Si no lo vemos, me hacen llegar las dudas. Uy, ahí me habían estado escribiendo, perdón. Yo cuando comparto por ahí no puedo leer al mismo tiempo. Perdónenme. Bueno, chicos, pasen buenas noches y buen fin de semana. Nos vemos el martes próximo. Que sigan bien Chao, buen todos. fin de. Chao, chicos. Buen fin de profe. Gracias. Chao, chao.